soy un sobreviviente. No de una guerra, ni de una enfermedad terminal, sino de algo más común y cruel, sobreviví a la adolescencia siendo el blanco perfecto. Fui golpeado en los pasillos, fui escupido en la cafetería, y lo peor de todo, fui expuesto. Sacaron mi secreto a la luz antes de que yo pudiera siquiera entenderlo, exhibiéndome ante 300 estudiantes como si fuera un fenómeno de circo. Me robaron mi voz y mi dignidad solo para reírse un rato. Me prometí que nunca más volvería a ser esa víctima. Hoy, a mis 32 años, nadie reconocería a ese niño roto. Soy Iván Cárdenas, el director de tecnología de Nexus Corp. Mi oficina en el piso 42 es un santuario de cristal y silencio. Mis trajes son armaduras de lana italiana. Mi mirada es fría, calculadora, intocable. He construido una vida donde el control lo es todo, porque cuando tienes el control, nadie puede lastimarte. O eso creía hasta esta mañana. Señor Cárdenas, la voz de mi asistente sonó por el intercomunicador, el equipo de ventas ha traído a las nuevas contrataciones para la presentación. El director insiste en que baje a conocerlos. Bajo enseguida, respondí, cerrando un informe. Tomé la tablet donde Recursos Humanos había cargado los perfiles. Era un trámite aburrido. Pasé el dedo por la pantalla, desinteresado. Andrea López. Jorge Mina. Y entonces, el aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. El nombre estaba ahí. Raúl Vega. Y la foto. Esa sonrisa. No era la sonrisa de un extraño. Era la sonrisa del depredador que protagonizó mis pesadillas durante 3 años. El chico que lideraba las burlas. El que me encerró en el cuarto de limpieza el día de mi graduación. El que le contó a todo el colegio que yo era gay, antes de que yo se lo hubiera dicho a mis propios padres. Sentí un frío repentino, una náusea violenta que me obligó a soltar la tablet sobre el escritorio. Mis manos, que segundos antes firmaban contratos millonarios con pulso firme, empezaron a temblar. No. No podía ser él. No aquí. No ahora. Me acerqué al ventanal, buscando calmarme con la vista de la ciudad. Respira, Iván, me dije. No eres ese niño. Él no tiene poder aquí. Tú eres el jefe. Me ajusté la corbata frente al espejo. Vi el miedo en mis ojos y lo obligué a desaparecer. Puse mi máscara de ejecutivo implacable. Bajé a la sala de juntas. Al entrar, la atmósfera cambió. Los nuevos empleados dejaron de hablar. Pero había uno que destacaba. Raúl estaba de pie, con una postura relajada, casi arrogante, contando una historia en voz alta mientras se reía de su propio chiste. Se giró al verme. El tiempo se detuvo. Raúl me miró, y vi el proceso mental en su cara. Primero, vio el traje caro. Luego, el cargo. Y finalmente, me vio a mí. Sus ojos se entrecerraron. La duda dio paso al reconocimiento, y el reconocimiento dio paso a esa vieja malicia que yo conocía tan bien. Buenos días, dije. Mi voz sonó más grave de lo que esperaba, sólida como una roca. Soy Iván Cárdenas, director de tecnología. Bienvenidos a Nexus. Caminé saludando a cada uno. Mantuve la distancia, la frialdad profesional. Hasta que llegué a él. Raúl me extendió la mano. No esperó a que yo se la ofreciera. Me agarró con fuerza, un apretón que duró un segundo más de lo necesario, un gesto de falsa dominancia. Iván, dijo, arrastrando las vocales. Vaya sorpresa. El mundo es un pañuelo. Señor Cárdenas aquí, le corregí, soltándome de su agarre y limpiándome la mano discretamente contra mi pantalón. Raúl soltó una risita seca. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, ignorando las normas sociales de una oficina corporativa. Se inclinó hacia mí, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo, con esa confianza de quien cree que todavía tiene la sartén por el mango. No te pongas tan serio, mariposita, susurró. La palabra me golpeó como un latigazo. Era el mismo apodo. El mismo tono de desprecio disfrazado de broma. Veo que te ha ido bien, continuó, mirándome de arriba abajo con descaro. Bonito traje. ¿Saben tus jefes que su gran director solía llorar en los baños del gimnasio? La sangre me hirvió. Una parte de mí quería gritar, quería despedirlo ahí mismo. Pero la parte racional, la parte que había sobrevivido al infierno, tomó el mando.
Si lo despedía ahora, él se iría haciéndose la víctima. Si reaccionaba con ira, él ganaría. Di un paso atrás, recuperando mi espacio. Lo miré con una indiferencia que pareció desconcertarlo. Bienvenido a la empresa, Vega, dije en voz alta, para que todos escucharan. Esperamos resultados excepcionales. Aquí la mediocridad no se tolera. Me di la vuelta y salí de la sala con paso firme. No corrí. No bajé la cabeza. Pero cuando llegué a la seguridad de mi oficina y cerré la puerta con llave, me dejé caer en mi silla de cuero. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Él no había cambiado. Seguía siendo el mismo abusador, solo que ahora llevaba corbata. Y lo peor de todo, creía que yo seguía siendo su víctima. Creía que podía usar mi pasado, mi identidad y mi dolor para controlarme de nuevo. Miré la pantalla de mi ordenador. El perfil de empleado de Raúl Vega parpadeaba en el sistema. ¿Crees que me tienes miedo, Raúl?, murmuré, y por primera vez en años, sentí una rabia fría y purificadora. Pero no tienes idea de con quién te acabas de meter. Ya no soy el niño que escondía la cara. Ahora soy el dueño del tablero. Abrí su archivo de permisos. Comencé a escribir un correo a mi equipo de seguridad informática. Asunto, monitoreo prioritario, R. Vega. La pesadilla había vuelto, sí. Pero esta vez, yo escribía el final. Los primeros días con Raúl en la nómina fueron un ejercicio constante de contención. Era como tener un cuchillo afilado rozándote la piel. Sabía que en cualquier momento podía cortarme, pero yo me negué a sangrar. Raúl no es inteligente. Es astuto. No usa la fuerza física, usa la vergüenza como arma. Su objetivo no era mi currículum, sino mi paz. En las reuniones de equipo, me acosaba con el mismo método que usaba en el colegio, el menosprecio público. Si yo hablaba de la complejidad de un nuevo protocolo de seguridad, Raúl soltaba una risita y le susurraba a su vecino, típico del nerd, ¿no? Solo se entiende con las máquinas. Si yo proponía una estrategia de marketing agresiva, él sonreía y decía, Iván, eso suena un poco sensible. Tal vez deberíamos ir por algo más viril, ¿no crees? Nadie más entendía la referencia. Nadie entendía el código. Pero yo sí. Esos comentarios eran mensajes directos a mi pasado, recordándome que él creía que aún podía invalidarme con una palabra. El acoso sutil alcanzó su punto máximo un miércoles por la tarde. Estábamos en la sala de descanso, solos, esperando a que la máquina de café terminara de gotear. Yo estaba de espaldas a la puerta, concentrado en mi teléfono. Raúl se acercó por detrás, y ese olor, la mezcla de colonia barata y cigarrillo que siempre lo acompañaba, me golpeó primero. Sentí su presencia demasiado cerca. «Qué tranquilo, Iván», dijo, su voz baja y pegajosa. «¿Siempre fuiste el hombre misterioso, eh? ¿Todavía no le cuentas a nadie tu gran secreto?» Fingí ignorarlo. «No te hagas el duro, mariposita», me susurró al oído, su aliento caliente y desagradable. «Sé que estás con tu noviecito, ¿verdad? El de los ojos bonitos. Te vi en la ciudad el otro día». Me giré, la calma que tanto me costaba mantener se agrietó. «Mi vida personal no es asunto tuyo, Raúl». Raúl sonrió, una sonrisa ancha y cruel. «Lo es ahora. Tienes un puesto alto. Los directivos son anticuados, Iván. Creen en la imagen familiar. Si les digo que tu vida es un escándalo, que usaste tu puesto para conseguir novios, o peor, que tengo grabaciones de ti». «No tienes nada», lo interrumpí, mi corazón latiendo furiosamente. «Tengo un pasado», respondió él, acercándose de nuevo, con esa necesidad de invadir mi espacio físico. «Diré que me contrataste porque estás obsesionado conmigo desde la escuela. ¿Que me acosas? ¿Que prometiste ascensos a cambio de favores sexuales? ¿Crees que van a creer al niño popular, o al director frío que nunca ha traído a su pareja a la cena de empresa?» El aire se congeló en ese pequeño espacio. La amenaza no era solo mi puesto, era mi dignidad. Era la posibilidad de que todo lo que construí se desmoronara por una mentira tan perversa. Flashback, 15 años atrás, no era el baño ese día, era el campo de fútbol. Raúl me había forzado a besar a otro chico, un niño tímido como yo, frente a un grupo que gritaba y se burlaba. La vergüenza fue tan grande que sentí que el alma me abandonaba. Después, Raúl le había tomado una foto a la escena.
Mira lo que haces por mí, mariposita, me había dicho, mostrando la foto. Ahora vas a hacer todo lo que yo quiera. Ese día, Raúl me enseñó el verdadero poder del chantaje, no es el secreto, es el miedo a la exposición. Regreso al presente, el temor era real. Pero ahora, tenía recursos que el chico de 17 años no tenía. ¿Qué quieres, Raúl? Pregunté, forzando la calma, adoptando el tono de la víctima que se rinde. Raúl sonrió, satisfecho. Cayó en la trampa. Creyó que había ganado. Fácil. Liderazgo del proyecto Quantum. Ascenso a vicepresidente de marketing global. Y una bonificación del 20% para empezar. Lo quiero en mi escritorio mañana a primera hora. Se apoyó en el mostrador del café y me miró con una expresión de superioridad total. Oh, todo el edificio se enterará de quién eres realmente, Iván. Y te aseguro que no es la historia que quieres contar. Raúl salió de la sala, su figura arrogante desapareciendo por el pasillo. Yo me quedé allí, solo, bajo la luz fluorescente de la sala. Extendí el brazo y toqué mi muñeca. Un pequeño parpadeo verde en la esfera de mi reloj de alta gama me indicó que el micrófono ambiental que había activado en mi ropa al ver a Raúl esa mañana había capturado cada palabra de la extorsión. El dolor se transformó en una claridad glacial. Raúl había asumido que yo le temería. Asumió que yo valoraría mi secreto más que la justicia. Pero no entendió que en los últimos 15 años, mi vida se había convertido en un juego de estrategia. Me tomé mi tiempo, saboreando la certeza de lo que vendría. ¿Quieres el proyecto Quantum, Raúl? Murmuré, sintiendo la rabia fría recorrer mis venas. Muy bien. Te lo voy a dar. Y te lo vas a tragar entero. La rendición es un arte. Es un acto de teatro, y solo es efectivo si el enemigo cree que tu corazón se ha roto. Yo no le daría a Raúl la verdad de mi furia. Le daría el espectáculo que él esperaba. A la mañana siguiente, llamé a Raúl a mi oficina. Cuando entró, no le ofrecí asiento. Tenía sobre mi escritorio una carpeta azul gruesa, el logo del proyecto Quantum brillaba en letras plateadas. Raúl entró con esa arrogancia relajada que tienen los hombres que nunca han tenido que esforzarse por nada. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella. ¿Y bien? Preguntó, sonriendo. ¿Tomaste una decisión, Iván? ¿O tengo que bajar a recursos humanos a contarles nuestra historia de amor? Tragué saliva. Me obligué a encorvar ligeramente los hombros, a evitar su mirada directa. Adopté la postura del chico de 17 años que él recordaba, el que siempre bajaba la cabeza. No tienes que ir a ningún lado, dije en voz baja. Empujé la carpeta hacia el borde del escritorio. Aquí está. Es tuyo. Raúl se despegó de la puerta. Sus ojos brillaron con la codicia no disimulada. Se acercó, tomó la carpeta y la abrió. Sus ojos escanearon los documentos, sin entender realmente la jerga técnica. Solo viendo las cifras de presupuesto de varios millones de dólares y el inmenso prestigio que conllevaba el título de liderazgo del lanzamiento beta. Liderazgo total de lanzamiento beta, leyó Raúl en voz alta, saboreando cada sílaba. Luego vio el bono de rendimiento. Levantó la vista, completamente satisfecho. Vaya, Iván. Cuando quieres, eres obediente. Sabía que entenderías. Solo te pido una cosa, dije, y dejé que un ligero temblor se filtrara en mi voz para hacerlo más convincente. Mantén esto profesional. No quiero rumores. Mi reputación es todo lo que tengo. Raúl soltó una carcajada ruidosa y golpeó el escritorio con la carpeta. Tranquilo, mariposita. Tu secreto está a salvo conmigo, mientras sigas portándote bien. Al final, nos estamos ayudando mutuamente, ¿no? Yo obtengo el éxito que merezco y tú conservas tu precioso puesto. Se dio la vuelta y salió de mi oficina con paso ruidoso, como si acabara de comprar el edificio. Un conquistador patético. En cuanto la puerta se cerró, me enderecé. El asco por haber tenido que fingir debilidad era un regusto amargo que solo se iba a lavar con la venganza. El cebo había sido mordido. Ahora solo faltaba clavar el anzuelo. 5 minutos después, Sara, mi jefa de ingenieros principal y la única persona en la empresa en quien confío plenamente, entró hecha una furia. Sara es pragmática y no tolera la estupidez. Iván, ¿qué demonios es esto? Lanzó su tablet sobre mi mesa. ¿Acabas de asignar a Vega como líder de Quantum?
No sabe lo que es la arquitectura de nube. Y si él toca el código de migración, el sistema entero colapsará. Siéntate, Sara, le dije con una calma que me costó encontrar. No me voy a sentar. Gritó, frustrada. Hemos trabajado 2 años en Quantum. Es el lanzamiento más importante. Si esto sale mal, la junta nos come vivos a ambos. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Necesitaba que ella entendiera sin que yo tuviera que confesarle el chantaje. Sara, confía en mí. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Me acerqué a ella y bajé la voz a un susurro conspirativo. Vas a darle a Raúl acceso total. Vas a dejar que él tome todas las decisiones. Si te pide que cambies un protocolo de seguridad, lo cambias. Si te pide que saltes un paso de verificación, lo saltas. Pero, Iván, el sistema fallará. Fallará catastróficamente. Exacto, dije, mirándola a los ojos con una intensidad que la obligó a calmarse. Pero no fallará hoy. Sara, necesito que prepares el entorno para que Quantum sea perfectamente estable, hasta el momento en que él tenga que hacer la demostración en vivo ante toda la junta directiva. Quiero que elimines todas las redes de seguridad automáticas que solemos usar. Que el sistema dependa 100% de la ejecución manual de los comandos que él introduzca. Sara me miró. Era una ingeniera de élite, en su rostro, la confusión inicial dio paso a una comprensión lenta y terrible de la estratagema. Ella sabía que Quantum era una trampa mortal en manos de un incompetente. ¿Quieres que se estrelle?, dijo lentamente. Deliberadamente. Él exigió el control, Sara. Yo solo se lo estoy entregando. Si él es tan bueno como dice, no tendrá problemas. Pero si es un fraude y un arrogante, la humillación será total y el daño se limitará a la presentación, no al sistema real. Confía en mi juicio. Sara recogió su tablet. Una pequeña sonrisa helada apareció en sus labios. Entendido, jefe. Le daremos la soga. Él verá qué hace con ella. Gracias. Y Sara, recuerda, cada orden que él dé, cada cambio estúpido que sugiera, quiero que quede por escrito. Correos, firmas. Quiero evidencia irrefutable de que la culpa es de su liderazgo. Cuando ella salió, me senté de nuevo. Raúl creía que había ganado una batalla de fuerza bruta. No entendía que esto no era una pelea callejera. Era una estrategia planeada, una demolición controlada. Había movido su ficha a una posición ventajosa, sin saber que yo había minado el tablero. Ahora solo tocaba esperar. La presentación ante la Junta Global era en 5 días. 5 días para ver cómo la soberbia de Raúl, alimentada por mi falsa sumisión, crecía hasta volverse una bomba de tiempo. Saqué el anuario escolar que guardaba en mi cajón. La foto de Raúl. Disfruta tu poder, Raúl, murmuré. Porque no es tuyo. Es un préstamo. En los siguientes 4 días, Raúl Vega se convirtió en la prueba viviente de que la soberbia es el peor enemigo del conocimiento. Creyéndose intocable por el supuesto secreto que tenía sobre mí, Raúl se dedicó a tomar decisiones nefastas con el proyecto Quantum. Él no estaba construyendo un lanzamiento, estaba cavando una fosa. Raúl, intoxicado por su nueva posición, delegó todo el trabajo técnico en Sara y su equipo. Sus días consistían en tomar reuniones inútiles y enviar correos electrónicos llenos de jerga vacía. Cada orden era más estúpida que la anterior. Sara, eres la líder técnica, haz tu trabajo. Le gritó un día, cuando ella intentó señalar un error en el código de migración. Sara, cumpliendo mis órdenes al pie de la letra, obedecía. Dejaba que Raúl firmara la autorización de cada decisión desastrosa. Iván quiere que saltemos la doble verificación del protocolo C, exigió Raúl, citándome falsamente. Saltar eso anula la capacidad de Rollback, Raúl, replicó Sara, profesionalmente. Me importa un comino lo que haga tu Rollback. Yo soy el líder. Hazlo. O le digo a Iván que estás poniendo problemas. Sara documentó el correo. Punto de evidencia número 1. 2 días antes de la presentación, me reuní con Sara en un pequeño café lejos de la oficina para revisar el timeline de la demolición. Ella no estaba asustada, estaba furiosa. Esto se siente sucio, Iván, dijo, golpeando la mesa con el puño cerrado. No se trata de que falle. Se trata de que intentó chantajearte. Y tú tuviste que fingir miedo por ese imbécil.
Sara me miró. Ella sabía mi verdad, la verdad que Raúl tan arrogantemente ignoraba. ¿Te dijo algo más, Iván? ¿Por qué no ha ido a nadie más? ¿Por qué se limita a las amenazas privadas? Porque Raúl es un cobarde, Sara, respondí, con la voz calma. Él me ve ir solo a las fiestas de la empresa y asume que he ocultado mi sexualidad. Él no sabe que Gabriel y yo somos cofundadores, que informamos de nuestra relación a la Junta y a Recursos Humanos cuando empezamos a salir. Él cree que mi secreto es su única arma. Si lo cuenta, pierde el control que piensa que tiene sobre mí. Por eso necesita que yo lo haga subir, para luego humillarme y ascender él. Sara asintió con una comprensión amarga. El idiota piensa que su única carta de triunfo es una verdad que todo el mundo en el círculo directivo conoce. Y peor aún, que tú, un cofundador y circuito, vas a arriesgar la empresa por miedo. Exacto. Él confunde privacidad con debilidad. Lo que me interesa ahora es lo técnico. ¿Cuál es el error final? Sara deslizó una impresión a través de la mesa. Era un correo de Raúl a todo el equipo, con mi nombre en copia. Esta mañana, Raúl hizo el último cambio, dijo Sara. Me envió ese correo, firmado por él, donde exige que desactivemos la única copia de respaldo que teníamos para el lanzamiento de mañana. Argumentó que era para optimizar el rendimiento. Leí el correo. El latido del corazón se me aceleró, no por miedo, sino por la adrenalina del cazador. Pero eso es suicida. Dije. Lo sé. Si el demo falla, no hay forma de recuperarlo sin un día entero de trabajo. Yo le advertí, Iván. Le dije que era un riesgo corporativo mayúsculo. Y él me respondió, tú solo haz lo que te ordeno. Iván me cubrirá, porque él me debe este ascenso. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. Raúl acababa de firmar su sentencia de muerte con su propia mano. Había eliminado la red de seguridad final, creyendo que yo era su cómplice asustado. Necesito ese correo impreso en grande, Sara, dije, señalando el papel. Lo quiero en el podio de la presentación. Mañana. Nos levantamos. Sara me dio un apretón en el brazo, una conexión silenciosa. Él no es un monstruo, Iván, dijo Sara, con una piedad que no compartí. Es un bully que, después de 15 años, intentó humillar a su víctima de nuevo en el escenario más grande. La única respuesta a la humillación es la demolición absoluta, respondí, caminando hacia la salida. Mañana, todo el mundo verá lo que es realmente Raúl Vega. El auditorio de la Torre Nexus es un coliseo de cristal. No hay lugar para esconderse. Las paredes son pantallas. El sonido es tan nítido que una tos se siente como un trueno. Ese día, el auditorio estaba lleno. La junta directiva en primera fila. Gabriel Ortiz, mi esposo y cofundador, estaba en el centro, con esa expresión seria y atenta que asusta a los inversores. Yo estaba en el control de sonido, detrás de una consola de comando, con Sara a mi lado. Estaba tranquilo. Estaba en mi elemento. Raúl, sin embargo, estaba en el escenario. Y estaba en el elemento equivocado. Subió al podio, vestido con un traje de 3 piezas demasiado brillante para el ambiente. Estaba sudando. Su sonrisa era excesiva. Él creía que iba a ser aclamado como el salvador del proyecto Quantum. Me dedicó una mirada rápida, esperando mi señal de apoyo. Le devolví una sonrisa mínima, casi invisible. Suficiente para darle la cuerda. Buenos días a todos, comenzó Raúl, golpeando el micrófono. Soy Raúl Vega, vicepresidente de Estrategia, y estoy aquí para presentarles el futuro de Nexus, el proyecto Quantum. Mintió y exageró durante 10 minutos, atribuyéndose éxitos y estrategias que Sara había desarrollado. Era un espectáculo de fanfarronería, pero los de ventas estaban impresionados. Los de ingeniería, incluyéndome a mí, no podíamos creer la audacia de su plagio. Llegó el momento de la demostración en vivo. El corazón del proyecto. Ahora, veremos la migración de datos en tiempo real, anunció Raúl, con un gesto grandilocuente hacia la pantalla gigante que cubría toda la pared trasera. Sara, adelante. Sara, desde mi posición de control, activó el comando. En la pantalla, un mapa de redes complejas empezó a iluminarse. Como pueden ver, la migración es fluida, dijo Raúl, sin entender que el mapa mostraba fallas menores. Esto se debe a mi liderazgo decisivo, eliminando cualquier componente innecesario que pudiera ralentizar la ejecución.
Una de las accionistas levantó la mano. Señor Vega, la caída en el protocolo Delta es preocupante. ¿Activó usted el protocolo de copia de respaldo? Raúl se puso rígido. Miró hacia mí, buscando ayuda. Él esperaba que yo lo cubriera. Manteniéndome perfectamente tranquilo, asentí ligeramente con la cabeza, una señal ambigua que él interpretó como un dilo, yo te cubro. Claro que sí. Respondió Raúl, sudando frío. Por supuesto que está activado. En ese momento, Sara ejecutó el comando que habíamos diseñado. No era un fallo de sistema, era una ejecución forzada de error. La pantalla gigante se congeló. El mapa de redes pasó de verde a un rojo ardiente. Un enorme mensaje de error se proyectó, acompañado de un tono de alerta ensordecedor que llenó la sala. Error crítico, fallo de integridad de datos. Backup no disponible. Protocol se initiated PYR Vega. Raúl se quedó paralizado. La junta se revolvió en sus asientos, murmurando alarmada. Gabriel, mi esposo, me miró con una ceja levantada, disfrutando del drama controlado. Sara. Gritó Raúl hacia el fondo del auditorio. Reviertan. Arreglen esto. Sara, en su puesto, no se movió. Señor Vega, intervino el director financiero, ¿por qué no está disponible el respaldo? Un fallo de protocolos sin respaldo nos costaría millones en tiempo de inactividad. Raúl entró en pánico. Se dio cuenta de que no tenía las respuestas técnicas. Intentó balbucear excusas vagas. En la cabina de control, tecleé 3 comandos. El mensaje de error crítico desapareció de la pantalla. Raúl respiró aliviado, pensando que lo había salvado. Pero la pantalla, en lugar de volver al mapa de redes, mostró una proyección de diapositivas completamente distinta. El fondo era blanco, y en el centro, en fuente negra y grande, apareció la imagen de un correo electrónico. Era el correo que Raúl había enviado al equipo, exigiendo la desactivación de la copia de respaldo para optimizar el rendimiento. Abajo, en la firma, la evidencia, Raúl Vega, líder de proyecto. La sala se quedó en un silencio más pesado que antes. Raúl se tambaleó, su cara pasó del blanco al rojo intenso. Iván. Gritó, volviéndose hacia mí, su voz llena de la vieja amenaza. Esto es un error. Me está saboteando. Me levanté de mi silla de control. Caminé con calma por el borde del escenario, subiendo al podio junto a Raúl. La luz me enfocó. Mi rostro era una máscara de frialdad profesional. No es un error, Raúl, dije, tomando el micrófono y permitiendo que mi voz, ahora fuerte y clara, resonara en toda la sala. Es una ejecución lógica. Miré directamente a la junta directiva. Señores, me disculpo por esta interrupción. El error que ven en pantalla no es del sistema Quantum. El sistema Quantum es perfecto. El error es humano. Raúl estaba a mi lado, respirando con dificultad. El señor Vega, continué, apuntando al correo proyectado, tomó la decisión de eliminar el único protocolo de seguridad que teníamos, poniendo en riesgo la compañía. Simplemente para hacer que esta demostración se viera mejor en papel. Esto, por sí solo, es razón de despido inmediato y una posible demanda por daños. Raúl intentó arrebatarme el micrófono. Lo detuve con una mano firme. Pero no es todo, junta, dije. Con un comando final, la pantalla gigante volvió a cambiar. La imagen del correo se redujo a la esquina y en el centro apareció el transcript de un audio. Transcript audio, sala de café, miércoles 10:45 de la mañana, Raúl, dame el liderazgo del proyecto Quantum o le diré a Recursos Humanos que me contrataste porque estás obsesionado conmigo desde la escuela. Iván, cuidado con lo que dices, Raúl. Raúl, voy a ir a Recursos Humanos. Voy a decirles que me acosas. Que me prometiste ascensos a cambio de favores sexuales. Piénsalo, mariposita. La sala explotó en un murmullo de incredulidad y asco. Raúl, al ver sus propias palabras de chantaje en la pantalla gigante, quedó completamente inmovilizado. Había sido grabado y expuesto por el hombre que creía que estaba extorsionando. Miré a mi esposo, Gabriel, en la primera fila. Me devolvió una sonrisa lenta y orgullosa. La guerra había terminado. El silencio tras la proyección del transcript de audio era el más poderoso que había experimentado en mis 32 años. No era el silencio de la atención, era el silencio del juicio.
Raúl ya no era un matón. Era un hombre expuesto, reducido a un criminal patético. Dejé que el transcript se proyectara durante 10 segundos más, permitiendo que cada miembro de la junta directiva y cada director de departamento asimilara la verdad. Señor Vega, dije, mi voz ahora desprovista de emoción, solo funcionalidad. Tome el micrófono. Explíquele a la junta por qué decidió poner en riesgo el futuro de esta compañía con fines de extorsión personal. Raúl intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Miró a la pantalla, luego a la junta, y finalmente me miró a mí. Sus ojos suplicaron, la máscara del bully se había caído por completo, revelando al cobarde que se escondía debajo. Iván, no quise, fue una broma, balbuceó, la voz rota. No fue una broma, Raúl, dije, arrebatándole el micrófono. Lo miré con la misma indiferencia con la que él me miraba cuando me dejaba en el vestuario. Esto es un intento de fraude corporativo y extorsión, documentado, premeditado y ejecutado por ti. Me dirigí a la junta, adoptando mi postura de cofundador y director de innovación. Señores, el error no está en el código. El error está en la contratación. Este individuo ha probado ser un riesgo de seguridad de nivel 5. La documentación de sus faltas, la orden de anular el backup, y la evidencia de sus crímenes, el audio de la extorsión, ya han sido entregados a nuestros abogados de cabecera. Gabriel Ortiz, mi esposo, se puso de pie en la primera fila. Su presencia era imponente, su expresión era la del juez que no necesita deliberar. Como cofundador y presidente de Estrategia, declaró Gabriel, su voz grave y poderosa resonando sin necesidad de micrófono, declaró lo siguiente: el señor Raúl Vega queda despedido con efecto inmediato por falta grave. Se revoca su acceso a todos los sistemas de Nexus. Y se presentará una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por intento de chantaje. Gabriel se giró hacia mí. Su mirada era pura lealtad. Iván, te agradecemos que hayas tenido la presencia de ánimo para exponer esta amenaza interna antes de que causara daños irreparables. Ahora, por favor, procede a restaurar la integridad del sistema. La sala entera aplaudió. No a Gabriel, sino a mí. Me giré hacia Raúl, quien ya estaba siendo flanqueado por 2 discretos hombres de seguridad de traje oscuro. Raúl no luchó. Estaba en estado de shock. Esto no ha terminado, Iván, logró susurrar, mientras lo arrastraban por el escenario. Claro que sí ha terminado, Raúl, respondí, con la voz apenas audible, solo para él. Hace 15 años me robaste mi voz y mi seguridad. Hoy, yo te robé tu futuro y tu prestigio. Los 2 guardias lo escoltaron hacia la salida trasera. El auditorio, ese coliseo de cristal, había presenciado una ejecución limpia. 5 minutos después, la calma regresó. Sara, con el rostro pálido pero victorioso, me pasó una flash drive. Aquí está la backup real de Quantum, dijo. La instalé en un servidor fantasma. Podemos reactivar el sistema en 5 minutos. El demo falló, pero la arquitectura está a salvo. Lo sabía, dije, tomando el flash drive. La confianza que le tenía a Sara era total. Mientras Sara trabajaba, yo me acerqué al balcón de mi oficina. Vi, desde el piso 42, el pequeño punto de una furgoneta de seguridad saliendo de la rampa de carga. Recuerdo haberme sentado en la acera del colegio, viendo cómo Raúl se alejaba, el dueño de mi miedo. Ahora, yo estaba en la cima. Y Raúl era solo un hombre que se iba con sus pertenencias en una caja de cartón, marcado de por vida como un fraude y un criminal. No sentí euforia. Sentí una paz fría. La venganza no es caliente ni ruidosa. Es limpia, quirúrgica y definitiva. Y lo mejor de todo, la venganza no fue un acto de ira. Fue un acto de control. Pasó una semana. La vida en Nexus volvió a la normalidad. Raúl Vega era un nombre prohibido, un error que la empresa se apresuró a olvidar. El proyecto Quantum, con Sara liderando la reparación, se lanzó sin problemas 3 días después. Esa noche, Gabriel y yo estábamos cenando en nuestro apartamento. Gabriel sostenía su copa de vino, mirándome con esa mezcla de asombro y admiración que aún me desarma. Te vi en ese escenario, Iván, dijo. Fue necesario, fue implacable. Pero, ¿estás seguro de que estás bien? ¿El bully está realmente fuera de tu cabeza? Lo está, porque al final, la decisión fue mía, respondí. Dejé la cena a un lado y fui al escritorio, trayendo de vuelta la única pieza de evidencia que había guardado,
La pequeña flash drive con la grabación original del chantaje de Raúl. La puse sobre la mesa. Antes de todo esto, Gabriel, yo ya lo había perdonado. Había perdonado a ese adolescente estúpido que me humilló. Si Raúl hubiera entrado aquí, hecho un trabajo mediocre, y se hubiera quedado en el anonimato, yo no habría movido un dedo. No hubiera tomado ninguna acción contra él. Yo no busqué esta venganza. Miré el flash drive con una frialdad absoluta. Pero Raúl no quiso ser el hombre que superó sus errores. Quiso seguir siendo el mismo matón. Creyó que tenía derecho a seguir aterrorizándome en mi propia casa. Él quiso seguir siendo el acosador. Él fue quien se trajo el pasado. Puse el flash drive en mi laptop. El archivo de audio apareció. El título, Raúl-chantaje-0510. Reproduje un segmento corto, solo el sonido del desprecio en su voz, la palabra hiriente. Ese apodo fue su último error. Su última amenaza. Él creyó que su pasado era su arma más fuerte. Detuve el audio. Tomé el flash drive y lo partí por la mitad. Lo arrojé a la papelera. Los abogados tienen las copias, las transcripciones y su confesión pública. Ya no necesito la prueba de su poder sobre mí. Ya no necesito recordar su voz. Volví a la cocina. Gabriel me esperaba de pie. Me tomó la cara entre las manos. Tú eres el hombre más fuerte que conozco, Iván. Le diste la oportunidad de irse en silencio y él eligió el escenario. Él me expuso en el auditorio del colegio. Yo lo expuse ante el auditorio de la junta directiva de una multinacional, dije, sintiendo la justicia poética como una corriente fría y potente. Pero mi exposición fue 7 veces peor, porque él ya no era un adolescente inmaduro. Era un adulto y un ejecutivo. Ahora, el karma le pasará la cuenta. Ya nadie querrá contratar a un extorsionador, un mal líder de equipos y un riesgo de seguridad. Sus actos lo perseguirán en su vida laboral por siempre. La humillación pública fue para él. La tranquilidad y la seguridad son el premio para ti, dijo Gabriel, besándome suavemente. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a Recursos Humanos y a la junta directiva. Quiero que la política interna sobre acoso sea reescrita, dije en la reunión. Necesitamos una política de tolerancia cero, que cubra el acoso psicológico, la burla, la homofobia y el bullying en todos los niveles. Quiero que sea la más estricta de la industria. Gabriel sonrió. Sabía que esta era la verdadera victoria. Unas semanas después, Gabriel y yo estábamos en la fiesta anual de la empresa. Me acerqué al equipo de ingeniería, donde Sara estaba siendo felicitada por su excelente trabajo en Quantum. Miré alrededor de la sala. Vi a empleados abiertamente gays, mujeres fuertes, personas de todas las procedencias. Nadie sentía miedo. Nadie se sentía juzgado. Raúl intentó traer la crueldad de la escuela secundaria a mi empresa. Yo había respondido con la justicia adulta, fría e implacable. No solo lo destruí, sino que utilicé su ataque para blindar la empresa contra el odio futuro. El sistema estaba limpio. Y por primera vez en mi vida adulta, la paz se sentía absoluta. Fin.